Bienvenidos, vamos a explicar un juego más para jugar con el Divermazo. Hoy vamos a contaros una versión de un juego que se ha comercializado con distintos nombres, se ha comercializado como Quilla, se ha comercializado como Nilla, y hoy vamos a contaros cómo podéis jugar con el Divermazo. Para jugar vais a necesitar 16 cartas del Divermazo. Son las cartas, siempre fijándonos en los índices blancos, las que llevan los números del 1 hasta el 4 en 4 colores: azul clarito, azul oscuro, verde y morado. Además de esto vais a necesitar fichas para 2 jugadores. Una opción es que consigáis unas fichas grandes de este estilo y que cada jugador maneje pues o las rojas o las verdes. También otra opción es directamente utilizar los colores que no hemos utilizado en el Divermazo, o sea que un jugador utilice cartas amarillas y otro jugador utilice cartas rojas como fichas. De esta forma, pues el juego está un poco autocontenido y solo con el Divermazo se podría jugar. Vamos a explicarlo así, utilizando las cartas rojas y amarillas en lugar de las fichas. Y estas sí tienen que ser estas cartas en concreto, 4 colores y los números desde el 1 hasta el 4. Hemos elegido además los colores fríos para hacer lo que va a ser, digamos, el tablero, y los colores más cálidos los hemos dejado para utilizarlos como fichas. ¿Cómo comienza el juego? El juego en realidad consiste básicamente en hacer 4 en raya o un cuadrado, pero lo que tenemos que hacer primero es elaborar un tablero. En este tablero van a estar estas 16 cartas formando una especie de cuadrícula de rejilla, así. Y sobre este tablero es donde vamos a tener que hacer las 4 en raya. Si vamos a utilizar las cartas como fichas, conviene quizá no tenerlas tan juntas. Si fueran fichas es fácil retirar esta carta y colocar esta ficha, que es lo que vamos a tener que hacer durante el juego, pero para que quede bien claro cuáles son las cartas del tablero y cuáles son las que establecen la ficha, quizá es mejor separarlas un poco y cambiar la orientación. Ahora lo veréis cuando empecemos a jugar. El primer jugador, supongamos que es el jugador de color rojo, hace su primer movimiento. Él elige coger su primera ficha y colocarla en el primer movimiento. Está obligado a colocarla en el borde del cuadrado, no puede utilizar ninguna de estas 4 posiciones, solamente en el primer movimiento. Entonces imaginemos que, por ejemplo, el primer jugador decide colocarla aquí. Esta carta que acaba de retirar se deja a un lado, pero se tiene que dejar visible porque esta carta indica dónde se puede poner la siguiente ficha. En este caso, la siguiente ficha solamente se podría poner o en una posición ocupada por una carta de color azul oscuro o en una posición ocupada por una carta con el número 2. Entonces supongamos que el segundo jugador de todas esas puede elegir cualquiera de las azules, puede elegir cualquiera de las que tienen el número 2, por ejemplo esta. Imaginemos que el jugador amarillo decide ponerla aquí. Esta carta que acaba de retirar la añade a esta pila, porque ahora el siguiente jugador, que volvería a tocarle el turno al jugador rojo, tiene que colocarla o en morado o en el número 2. Y así van alternando las jugadas y los jugadores van retirando una carta. Ahora hay que ponerla en morado o en el número 4. Vamos a suponer que, por ejemplo, el amarillo coloca aquí. Ahora hay que poner en azul o en el número 4. Vamos a suponer que, por ejemplo, el rojo, que se le está poniendo todo bastante bien, coloca aquí. Claro, ahora el amarillo tiene que tener cuidado, porque si coloca en una carta que sea un 1 o una carta verde, el rojo le va a poder hacer aquí directamente las 4 en raya. Con lo cual, aunque ahora mismo el amarillo puede colocar en carta verde y le puede parecer tentador colocar aquí, pues quizá no es una buena opción, porque en el momento en el que el amarillo colocase aquí y pasase el turno al siguiente jugador, como el siguiente jugador, que es el rojo, puede poner en carta verde o en un número 2 también, el rojo directamente haría 4 en raya y ganaría. Por eso quizá habría que haber retrocedido un poco para explicarlo, pero bueno, la esencia del juego es que gana el jugador que consiga 4 en raya o formar un cuadrado con sus cartas. Por ejemplo, si la partida hubiera acabado así, el jugador rojo también habría ganado. De la misma manera, gana un jugador que consigue bloquear al otro jugador y que el otro jugador ya no puede hacer ningún movimiento. Si el siguiente jugador no puede mover, habría ganado el jugador que ha hecho el último movimiento. Bueno, es un juego sencillo, esperamos que lo probéis y que os divirtáis mucho jugando a esta versión del Divermazo del juego Quilla.